Buenos días, mi nombre es Laura, soy la psicóloga del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía y en el día de hoy vamos a realizar una actividad encaminada a celebrar el Día del Niño y a promover una crianza amorosa y un cuidado sensible hacia los niños, niñas y adolescentes. Inicialmente voy a hablar sobre 5 pautas de crianza. Posteriormente le daré paso a unas actividades que están programadas con algunos de los entrenadores del instituto, por lo que les voy a pedir el favor que tengan un espacio disponible para realizar más adelante el juego cuando yo termine mi intervención. Entonces, bueno, para iniciar, una pauta de crianza es un acuerdo que se genera entre los padres o los cuidadores del niño, niña y adolescente. Son acuerdos encaminados a facilitar y a desarrollar habilidades en los niños. Entonces, la primera pauta de crianza sobre la que vamos a hablar hoy es estimular la autoestima de tu hijo o hija. Entonces, para iniciar vamos a recordar que la autoestima hace parte de un conjunto de esquemas que se conocen como los autoesquemas. Entonces, los autoesquemas son conjuntos de comportamientos y conceptos que tengo sobre mí mismo, con los cuales me desarrollo y me desenvuelvo en mi contexto, teniendo en cuenta todo lo que me rodea. Dentro de los autoesquemas encontramos la autoimagen, el autocuidado, la autorregulación, la autoeficacia, el autoconcepto y la autoestima. Todas están relacionadas entre sí. Si trabajo una es muy probable que la otra mejore. Entonces es importante tener en cuenta que cada una está entrelazada con la otra. La autoestima es una valoración emocional que yo hago sobre mí mismo, es decir, cómo me siento conmigo. El autocuidado hace referencia a qué tanto em, estoy pendiente sobre mí y sobre mi salud física y emocional y bueno, todo. La autoimagen es cómo me veo. El autoconcepto es qué pienso de mí. La autorregulación es controlar todo lo que siento, pienso y hago. La autoestima ya la dijimos y la autoeficacia es la confianza que tengo sobre mí mismo. Entonces, hay que tener en cuenta que se relacionan todas entre sí. Por ejemplo, si yo trabajo la autoestima, muy seguramente la autoimagen también va a mejorar o va a tener un efecto sobre lo que yo trabaje. Entonces acá es súper importante que en casa hagamos ejercicios en los que trabajemos y destaquemos cualidades y aspectos positivos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces esa es la primera recomendación con esta pauta de crianza. La segunda pauta de crianza es reconoce las buenas acciones. Bueno, acá hay que recordar que el mejor estímulo para los niños, niñas y adolescentes es la atención que les prestamos. Usualmente nos enfocamos más en las cosas negativas que en las cosas positivas. El reforzamiento de cosas positivas es muchísimo más efectivo en términos de modificación de conducta que el castigo de cosas negativas. Entonces,
Vamos a empezar a trabajar en aprender a identificar las cosas y los aspectos que yo quiero que se mantengan en mis hijos o en los niños que hay en casa y aprender a felicitarlos para reforzar ese comportamiento. No necesariamente tiene que ser un premio, un dulce, un juguete o no sé, cualquier cosa física. Es importante también trabajar en palabras. Entonces, lo estás haciendo muy bien, o te felicito, o me gusta que hagas esto. Em, es importante hacerlo justo después de que se realiza la actividad. Podemos también usar fichas para los niños chiquitos que refuercen eso. Entonces, si te ganas tantas fichas, puedes tener más tiempo de juego el día de hoy o puedes llamar a alguien, bueno, no sé, cualquier tipo de cosa que sea estimulante para los niños o para los adolescentes. Entonces, acá lo importante es tener en cuenta que se tiene que hacer justo después de que se ejecute el comportamiento que quiero felicitar y que no necesariamente tiene que ser un dulce o un objeto. Si se va a realizar con un dulce o con un objeto, es importante acompañarlo con la felicitación para que no sea solo la presentación del objeto. ¿Listo? La tercera pauta de crianza es establecer límites y ser coherente con la disciplina. Establecer normas y límites en casa va a enseñarle al niño, niña y adolescente a comportarse en una sociedad, a saber qué está bien, qué está mal, a saber hasta dónde puedo llegar, hasta dónde es correcto hacer algunas cosas o es incorrecto. Y es trabajar básicamente la autorregulación y el respeto hacia las otras personas. Entonces, es una pauta de crianza que nos va a ayudar a trabajar en que el niño sepa cómo regular sus comportamientos y sepa cómo expresar sus emociones. Es decir, si por ejemplo eh, la norma o el límite es que tú no le puedes pegar a alguien cuando estás de mal genio, a pesar de que tengas ira y estés sintiéndote muy frustrado. Entonces, si yo le enseño al niño desde pequeño que ese es un límite y no puedes pasar de ahí o va a haber consecuencias negativas, el niño va a tener que encontrar otras formas de regular su emoción y de aprender a expresarse. Entonces, igual el adulto en este caso podría estimular y facilitar el cómo puedes expresar esas emociones y cómo puedes controlarlo un poco sin necesidad de ir a pegarle a otra persona en el ejemplo que estábamos tratando. ¿Listo? Entonces, las normas y límites lo que van a hacer es crear como un ambiente en el que se va a generar seguridad y tranquilidad para los niños y van a saber cómo comportarse en una sociedad. ¿Listo? Entonces, acá es importante realizar actividades en casa en donde se le permita a los niños realizar el análisis ellos mismos de hasta dónde puedo llegar o hasta dónde no. Y establecer muy bien las reglas y los límites de la casa y de los familiares que hay presentes. Entonces, esto conlleva un proceso de comunicación súper grande entre todos los integrantes de la familia, pero va a ser muchísimo más fácil en términos de convivencia. La cuarta pauta de crianza
es dedica tiempo a tus hijos, hijas y familia. Voy a pegar por aquí. Entonces, esta pauta de crianza, digamos que es una de las que envuelve todo, porque el tiempo de calidad en familia eh, es una de las cosas que me va a permitir expresarme, desarrollar habilidades, identificar aspectos que me pueden servir para mi vida, aprender repertorios conductuales, aprender cómo me expreso. Entonces es una de las cosas más importantes y la que más, digamos, que tenemos que trabajar. Acá es súper importante recordar que la infancia es una etapa en la que uno está aprendiendo y está absorbiendo todas las cosas del entorno y que me va a permitir a mí desarrollar diferentes conceptos de todo lo que me rodea y de mí mismo. Acá volvemos a traer los autoesquemas. Entonces voy a empezar a desarrollar conceptos de mí hacia todo lo que me rodea, es decir, quién soy para mi familia, quién soy para mis papás, eh, qué pasa si hago ciertas cosas en mi casa, empiezo a explorar todo lo que, las consecuencias que se generan por mis actos y eso me va a ayudar a mí a establecer un concepto de mí mismo y a establecer cómo me comporto. Por eso es súper importante tener en cuenta las relaciones y las dinámicas que se presentan en la familia. Ahorita con todo lo que se está presentando por la pandemia a nivel mundial, yo sé que es súper complicado después de ya un mes de haber estado en casa, ya tal vez eh, tenemos dinámicas un poco más estresantes, un poco más conflictivas, pero yo los invito a que respiremos, a que nos tomemos un poco nuestro espacio si es necesario y mantengamos esa crianza amorosa y esa expresión y comunicación amorosa hacia los niños a pesar de todo lo que se está presentando. Por lo mismo que les estaba comentando, si yo le expreso a mis hijos inseguridad, ira, frustración, muy seguramente ellos van a crecer con ese repertorio conductual y van a adoptar esas expresiones emocionales para sí mismos, porque lo van a normalizar y van a decir así es como tengo que expresarme y así es como es funcional. Entonces los invito a reflexionar un poco sobre cómo nos estamos relacionando con ellos. Acá volvemos a hablar un poco de establecer rutinas, de establecer horarios, eh, horarios en los que tengamos espacios para nosotros mismos. Si hoy quiero, por ejemplo, los papitos hoy van a descansar cierta hora o van a ver una película o voy a leer un libro yo solo. Si bien es importante esos espacios para cada quien, también es importante reforzar los vínculos familiares. Entonces, por ejemplo, la hora de la comida es un momento que podemos ahorita rescatar para compartir todos sentados en la misma mesa, que sea un momento de hablar, de contarnos cómo nos hemos sentido, de pronto no intentar hablar tanto sobre el virus, sino aprovechar de pronto, no sé, qué hiciste hoy, cómo te sentiste hoy, qué quieres aprender o qué te gustaría hacer mañana, qué piensas del el cuento que leíste, no sé, mm, estimular mucho que el niño haga ese proceso de reflexión, los niños, niños y adolescentes, hagan esos procesos de reflexión y rescatar el momento de la familia en el que estamos juntos. Entonces, para esta pauta, yo recomiendo mucho eso, teniendo en cuenta pues todo lo que les estaba diciendo de que aprendemos a comportarnos
con el resto de personas como yo me comporto con mi familia. Todo lo que aprendo de mis papás o de las personas que viven conmigo, de cómo se relacionan con el mundo, lo voy a adoptar muy seguramente y voy a repetir todo lo que he aprendido. La quinta pauta de crianza es: haz de la comunicación una prioridad. Vamos a poner acá. Y acá vamos a hablar, recordar que la comunicación es un proceso de intercambio de información entre dos o más personas. No necesariamente tiene que ser información verbal, puede ser no verbal, puede ser escrita, puede ser por medios audiovisuales. Lo importante es que es un intercambio de información de un lado hacia el otro. Acá es muy importante recordar que desde chiquiticos, desde que somos bebecitos, estamos explorando el mundo y estamos en contacto y relacionándonos con todo de diferentes formas. Entonces, con los chiquitines es súper importante realizar actividades para estimular todos esos procesos. Entonces podemos usar música, podemos usar colores, texturas, gestos, sonidos. El bebé se comunica también mucho con, con sensaciones. Entonces podemos hacer masajes a los bebés mientras le vamos hablando, mientras le vamos cantando. Y súper importante establecer el contacto visual y la sonrisa con los niños. Entonces, a veces es súper importante también evitar tocarlos o evitar entrar en contacto con ellos si nosotros estamos muy estresados o si estamos irritados o si estamos alterados, para evitar contagiar y presionar al niño o llenarlo de esa, digamos que de esa energía, porque como les digo, ellos están en constante evaluación y retroalimentación a través de sus sentidos. Entonces no es tan recomendable que haga mi ejercicio de comunicación con él si yo no estoy en un estado tranquilo o alegre. Ya con los niños más grandecitos podemos realizar actividades en los que trabajemos comunicación asertiva, o podemos trabajar ejercicios en los que se les permita a ellos expresar lo que están sintiendo. Podemos realizar algún tipo de juego familiar de qué tanto nos conocemos entre nosotros, qué piensas de ti, qué piensas de tu papá. Podemos hacer este tipo de ejercicios que hacíamos, que cada uno coge una hoja y pone su nombre y empezamos a rotarlo, a escribirnos aspectos positivos o a escribir las cosas que me gustan de esa persona, y después hacer la retroalimentación entre todos, leer el papelito, y pues decir, acá volvemos con lo mismo de los autoesquemas. Entonces acá refuerzo cualidades, refuerzo autoimagen y trabajo la comunicación, porque estoy permitiendo que se expresen y que el resto escuche y respete lo que esa persona está expresando. Entonces acá en la comunicación es importante inculcar el respeto hacia lo que otra persona puede expresar. Puede que yo no esté de acuerdo con lo que la otra persona está hablando o está diciendo, pero eso no significa que yo entre a agredir o entre a imponer mi posición. Entonces es algo que podemos aprovechar para trabajar
en esta época. Eh, Volvemos a normas y límites, hasta donde llego y hasta donde es correcto o no estar o pasar. La otra actividad que podemos manejar es con la comunicación asertiva. Nosotros hacemos algo que es que primero expreso mi emoción, después digo el por qué y después doy una explicación. Entonces, mmm, usemos un ejemplo con la ira. Entonces, por ejemplo, eh, me siento enojado porque siento que no me pones atención cuando no me miras a los ojos. Te propongo o me gustaría o yo preferiría que cuando me hables me mires a los ojos. Entonces, primero está la emoción, me siento enojado, explico por qué, porque siento que no me pones atención cuando no me miras a los ojos y hago una explicación o sugiero algo. Entonces, te sugiero o me gustaría que me miraras a los ojos cuando te estoy hablando. Entonces, en ese sentido podemos hacer un ejercicio de identificación de emociones primero, y saber qué cosas que pasan en la casa o que pasan entre nosotros me generan ciertas emociones. Y después sí puedo hacer un juego, usando de pronto las caritas o la emoción y digamos la saco y dependiendo de la emoción que te haya tocado tienes que hacer una frase usando el orden con respecto a cosas que hayan pasado en la casa o que te hayan pasado en esta semana o tal vez en el colegio en algún momento o en otra área. Lo importante es como que interiorizar un poco esa forma de comunicación asertiva, de cómo me siento, por qué me siento así y qué planteo para solucionar el problema, o si al contrario es algo que estoy expresando que me gusta. Por ejemplo, me siento alegre porque compartes tiempo conmigo, estás compartiendo más tiempo conmigo y me gustaría que esto pasara todos los días, por ejemplo. Entonces, eh, acá lo que voy a hacer es, digamos que identificar las cosas, ¿no? Em, bueno, esas eran las 5 pautas de crianza sobre las que iba a hablar el día de hoy. Recordarles que la crianza amorosa y el cuidado sensible hacia los niños, niñas y adolescentes puede determinar la forma o las personas que ellos sean en un futuro. Entonces, intentemos trabajar todos de la mano hacia eso. Tal vez no practicamos mucho lo que les hablaba ahorita de la comunicación asertiva. Nosotros como adultos no la practicamos mucho, entonces podemos hacer ejercicios en los que tanto los niños, niñas, adolescentes y adultos la practiquen. Entonces, son las recomendaciones que yo hago en esta época. Espero que sigan conectados con las redes sociales del instituto y los invito a seguir ahorita conectados con las actividades que vamos a realizar con los entrenadores, y los invito a que pues participen de la actividad con sus integrantes de la familia y que organicen un espacio pequeñito para las dinámicas que vamos a realizar.